El día de hoy, él es Javier Castillo, decano del Colegio de Químicos Farmacéuticos de La Libertad. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernando. Encantado de estar nuevamente en tu programa. Bien, Javier, hoy día nos toca hablar acerca de un tema que, bueno, nos involucra casi a todos, ¿no? En algún momento, sufriendo de algún padecimiento o enfermedad, hemos tomado una decisión que tú me dirás si es la correcta o no. Automedicarnos, ir de repente directamente a la farmacia, a la botica, y comprar el medicamento sin ningún tipo de asesoría médica. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, cabría una pregunta muy interesante. ¿Quién no se ha automedicado, no? Yo creo que todos en algún momento hemos sido un poco irresponsables en esto. Lógicamente en mayor o menor escala, pero es un problema de salud, como conversábamos, que lamentablemente no tiene mucha conciencia la sociedad o comunidad de los riesgos que se puede presentar. Porque hay que tener en cuenta que un antibiótico, si bien es cierto, alivia cualquier síntoma, malestar y nos permite tener una recuperación de una enfermedad, pero también tiene los efectos adversos. Y eso es lo que lamentablemente no se contempla mucho, y más aún cuando es manejado empíricamente, ¿no? Correcto, ya que mencionas justamente los efectos adversos, vamos a explicar de manera sucinta, simple, sencilla a nuestros oyentes en qué consisten estos efectos adversos cuando uno toma una tableta, toma una pastilla sin ningún tipo de asesoría médica. Voy a comenzar con un ejemplo. Uno de los medicamentos que más utilizamos según estadísticas en el Perú son los analgésicos y antiinflamatorios. Correcto. Un antiinflamatorio en uso indiscriminado por un dolor de etiología diversa puede conllevarnos a un problema de una insuficiencia renal aguda. Y se han presentado casos en el hospital de pacientes que han venido, inclusive profesionales médicos, ¿no? Entonces, para mencionar, una reacción a veces, cualquier efecto que presenta cualquier tipo de medicamento en cualquier paciente. Eso ya está debidamente definido. Lo malo es que no hay mucha información al respecto por parte del usuario, en este caso, que sufre el efecto adverso. Correcto. Y esto también sería parte y función, pues, de no solamente de aquel usuario que llega a la farmacia, bueno, a automedicarse inevitablemente, porque todavía no vamos a conversar luego de la regulación de esta actitud, pero también de parte a veces de los propios médicos o profesionales de la salud que no están muy bien informados, incluso de la farmacología, ¿no? Sucede muchas veces que ha habido profesionales que se han equivocado en la dosis del producto, en la relación en los miligramos versus el kilo de peso del paciente. Sí, es ¿no? muy común. Y sobre todo en la vida media del producto, ¿no? O sea, cada cuántas horas debe tomarse dicho medicamento. Entonces no es sorprendente ver recetas de médicos incluso mal formuladas, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué está pasando aquí? De repente la farmacología. A ver, yo veo una falta de capacitación, y acá viene una responsabilidad de todo lo que somos colegiados y profesionales. Existe una ley que está enmarcada para que cada uno de nosotros durante cierto tiempo después de salir de la universidad nos certifiquemos. Así la certificación en competencias profesionales, que lamentablemente no se cumple, y uno de los que más se incumple son casualmente el gremio médico, el gremio también inclusive nosotros, químicos farmacéuticos, odontólogos, obstetrices, las que están bien adelante son enfermería. Eso nos permitiría de alguna manera tener una actualización que siempre es importante. Correcto. ¿No? Lo que tú dices es cierto. O sea, eso entra dentro del aspecto de validación que nosotros hacemos cuando evaluamos una receta. Y no solamente es el tiempo de uso, sino por cuánto vamos a utilizar. Correcto. En el caso de un antibiótico, por ejemplo, para poner un ejemplo de algo que se da generalmente por un proceso gripal, muchas veces peca la gente, quiero que me corte rápido. Va a la farmacia, un antibiótico 2-3 días. Ya está produciendo, induciendo a un problema de resistencia bacteriana. Así es. ¿No? Entonces, son temas que debería manejarse y contemplarse. Claro, producto también justamente de la mala decisión de automedicación, ¿no? Porque uno va a la farmacia, imaginemos, bueno, la clásica, ¿no? Un dolor de muela, ¿no? Va y asiste al boticario, el boticario lo asiste y le dice, mira, vas a tomar tal pastilla, un antibiótico, por lo general un analgésico. Le pasa las molestias al usuario, al paciente, y deja de tomar las pastillas. Pero como usted bien menciona, hay un efecto de resistencia que se va a generar por el mal uso del antibiótico, ¿no? Que debe ser tomado pues con una cantidad de tiempo mínima indispensable. Así es. Mínimo 5 o 6 días, dependiendo de la patología, ¿no? Claro. Y esto sucede porque, señores oyentes, no se preguntará por qué algunas veces
cuando ya toma de nuevo la pastilla, porque uno como que le da la fórmula, ¿no? Ah, ya, este medicamento me hace bien cuando tomo algo, no tengo este problema, lo voy a tomar de nuevo. Pero lo sigue tomando incorrectamente, en la segunda, la tercera, la cuarta, qué sé yo, la enésima vez, ya no le hace efecto. Así es. ¿No? Porque el microorganismo que está causando el problema, la patología, la enfermedad, ya generó resistencia a dicho medicamento. Así es. Ese es un tema importantísimo y es muy frecuente, por ejemplo, en la citrus. ¿No? Lo vemos continuamente y aquí una recomendación importante, cuando se tiene cualquier malestar, a veces acuden y generalmente el que atiende en las oficinas farmacéuticas no es el farmacéutico, es simplemente el técnico o el encargado que no tiene el conocimiento adecuado. Y yo he visto, y soy un crítico de eso, que muchas veces dicen, ya, tome ciprofloxacino, por decir, que es un medicamento que está controlado, como antibiótico de reserva, amicacina. Y a veces en muchos casos 1 o 2 días le pasa aparentemente los síntomas, deja. Ya está haciendo una resistencia el paciente. Correcto. Y eso nos lleva a una resistencia mayor amplia en gérmenes como Klebsiella, Pseudomonas y E. coli, que son los más comunes. Y cuando se quiere utilizar ya, según los esquemas o protocolos de tratamiento, los antibióticos simples ya no se puede, llegamos a los de más amplio espectro. Así es, lo que origina al final que hasta los mismos laboratorios estén haciendo nuevas presentaciones con más altas concentraciones o de repente variaciones, ¿no?, de la misma sustancia, ¿no?, que le llaman el primo hermano de la sustancia anterior, ¿no?, modificada para que tenga mayor efectividad, de repente menor dosificación, en fin, ¿no? Sí. Porque hasta para las gripes, ¿no?, hoy en día ya prácticamente hay personas que ya no se curan con nada y no sé por qué motivo, bueno, ya se investigará después. Ahora hasta las gripes duran cada vez más tiempo. Hay gente que está con procesos gripales de 1 mes, de mes y medio, y no le pasa ni la tos, ni ningún tipo de malestar, ni con ninguna pastilla. Sí, y al final en muchos de los casos son virales. Así es. Que no necesitan ningún tipo de medicamento. Todos sintomáticas en el caso de ser necesario, ¿no? Así es, y también causa mayor preocupación también en los niños, ¿no? Porque imagínense un niño con fiebre alta durante varios días, el padre piensa que ya es un proceso de repente bacteriano, ¿no? Sí. Y que necesita medicación necesariamente, ¿no? Incluso hace a veces dudar incluso a los propios profesionales de la salud, ¿no? Así es. ¿No? Porque no todos lamentablemente tienen acceso a un análisis de repente que pueda indicar si efectivamente es bacteriano o no, ¿no? O, en fin, tantas cosas que pueden pasar solamente con decisiones así, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué podemos hacer para nosotros como usuarios evitar esta automedicación? Evidentemente tenemos que ir a una cita médica, ¿no? Evidentemente hay también medicamentos que son de libre venta, ¿no? Pero ¿hasta qué punto o qué criterios debemos tener en dejar ya de tomar un medicamento, bueno, por solucionar un problema ya inmediato, inevitable, y acudir a una consulta? Yo creo que aquí juega mucho la parte educativa, la parte cultural, y lamentablemente eso se ve reflejado de acuerdo a los países. Estaba revisando estadísticas muy interesantes y Perú, por ejemplo, hasta el año pasado en una información de gestión de un diario serio, el 94% de pacientes se automedicaban. Y los que más se automedicaban eran las mujeres y los hombres. ¿Qué hacer ante esto? Ser un poco más exigentes con los aspectos regulatorios, en el sentido de exigir la receta médica en el caso de antibióticos, en el caso de medicamentos tranquilizantes, estupefacientes, ¿no?, u otros que necesitan en verdad la prescripción médica. Y regular también un poco en aquellos medicamentos, tú has mencionado, de venta libre, porque hay muchos que no deberían ser de venta libre. Yo me quedo sorprendido que tenemos dentro del petitorio nacional que utilizamos más de 300 medicamentos como venta libre. Y muchos de ellos con perjuicio, como son el caso de los AINES, que es uno de los medicamentos que más se utilizan en el rango de automedicación, llega al 60%. Así es. Ahora, nos estamos olvidando de un tema que ya menciona justo la palabra perjuicio, ¿no? Las alergias a los medicamentos. Existen muchos usuarios que están caminando, como usted, como yo, libremente por ahí. No sabemos a qué somos alérgicos, ¿no? A qué sustancia. A veces hay gente que es alérgica simplemente a un ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina. La toman y terminan en un hospital, ¿no? Y a veces simplemente por saltearnos el proceso de ir de repente a un profesional que nos asesore, ¿no? O que vea por lo menos, o nos haga la pregunta por lo menos, ¿no? Usted reaccionó de repente de alguna manera mal a algún medicamento, a algún AINE, ¿no? Y de acuerdo a eso indicarle otro tipo, ¿no? Para que pueda hacer. Y justamente pasa que ya ha habido casos, ¿no?
que habiendo aplicado medicamentos de repente libremente en una farmacia o en la presentación de inyectables de un analgésico pero inyectable, ha habido pacientes que hasta han fallecido, sí, han muerto. así es. ¿No? Entonces ahí también tenemos que tener justamente lo que usted menciona, la famosa formación cultural, ¿no? Educación. ¿Hasta qué punto podemos decidir arriesgarnos e ir a de repente a un lugar a ponernos nosotros mismos lo que nos parece? Ahora, hablando de ese mismo tema, ¿usted cree que la tecnología hoy en día, el acceso al internet, juega un rol fundamental para la automedicación? Es decir, sucede hoy en día que el Wikipedia, el Google es mejor médico que el profesional físicamente, y uno cuando tiene un problema va al internet a ver para cómo puedo solucionar yo mi problema, veo lo que consumió otras personas y me voy a la farmacia directamente a comprar. ¿Cree que la tecnología ha jugado aquí un papel preponderante para que aumente la automedicación? Definitivamente. Y eso se ve, existe una evaluación hecha en el 2016 donde el 60% de la población se automedicaba. Al 2019 ya somos 94%. El acceso a ese tipo de información no evaluada profesionalmente y sin ningún criterio de autoprotegerse, y aquí viene una crítica para cada uno de nosotros, condiciona eso. Los riesgos de internamiento que se produce por no digamos mala praxis, por una automedicación, llega más o menos a 100.000 al año. Y ahí viene el caso, por ejemplo, de una reacción cualquier tipo de medicamentos. Un AINES, para poner el caso más simple. Choque anafiláctico, muchos resultan hospitalizados, ¿no? Claro. Y el porcentaje de muertes llega, hay informes en Estados Unidos, más o menos a un 10%. Fuera de los costos hospitalarios, ¿no? O sea, es un tema de salud que... Y ahí creo que vamos a coincidir plenamente, no se trabaja... acá en el aspecto preventivo promocional, y deberíamos ahondar bastante, y programas como estos deberían servir para educar a la población, ¿no? Que no es tan fácil ingerir un medicamento, me va a aliviar, pero no sabemos lo que se puede presentar porque cada organismo es completamente diferente. Así es. Y la mala costumbre de recetarnos a veces entre amigos, ¿no? Mira, a mí me hizo bien esto, toma, sí, y lo hacemos. Claro. Irresponsablemente, ¿no? Así es. Bueno, lamentablemente a veces puede funcionar, ¿no? A veces funciona. Y que ya pues se acostumbre en la población en general. Ahora, ¿cree usted que con el tiempo de alguna forma se pueda regular o ajustar bien el cincho a las empresas farmacéuticas para que evitemos la compra sin receta de cualquier tipo de medicamento? Porque creo que ese es otro factor adicional que facilita el acceso a la población a la automedicación, porque si no vamos primero por un profesional con una receta bien hecha a comprar un medicamento, entonces ¿de qué estamos hablando, no? O sea, nunca vamos a ponerle coto al asunto, siempre va a seguirse asistiendo a buscar a asistencia directa, saltearnos la consulta médica, que después vamos a hablar justamente por qué nos salteamos de esa consulta, ¿no? Pero disponiendo la ley, porque usted se va a Estados Unidos, por ejemplo, como también hay medicamentos libre de venta, casi la mayoría no se venden en absoluto sin receta. Completamente. Aquí, hasta los antibióticos, hasta abortivos sin receta. Entonces, ¿de qué estabas hablando? Acá también hay un desfase, hay una ineficacia en la actitud de las autoridades competentes. Creo, de hecho que sí. ¿Por qué? Porque está normado y reglamentado. Lamentablemente es un saludo a la bandera. Antibióticos y psicotrópicos se debe exigir receta médica. Y no hay esto. Hay un estudio muy interesante de la DIGEMID del año 2006, donde hablan que en las farmacias particulares el 85% de prescripciones o venta de venta de antibióticos está dada sin receta médica. El 85%, que es bastante alto. Y psicotrópicos lleva al 60%. Correcto. De ahí vienen los problemas de dependencia, resistencia bacteriana, que al final trae un problema social grande, ¿no? Muy grande. En Estados Unidos sí, es cierto, se regula eso. Y lo que es más, hemos visto muchos casos, inclusive de personajes públicos, que originan cierta adicción a los psicotrópicos. Y ahí hay un control estricto de los pacientes en la prescripción, en el uso casualmente de psicotrópicos. Correcto. Ahora, hay que buscarle también de repente el lado, poniéndonos en lugar de la población, mejor dicho. Las causas. ¿No? Las causas. ¿Qué es lo que generalmente nos motiva a ir directamente a la farmacia a comprar un medicamento? A veces sucede que el acceso de la población a los servicios en salud son escasos, tanto por situación económica o de repente por ubicación también y distancia.
Pero creo que, por ejemplo, acá en lo que es la capital de provincia, como es Trujillo, básicamente es por un tema de evitar pagar la consulta médica, por un tema de repente simple para algunos, ¿no? No queremos ir al médico porque una consulta particular, digámoslo claro, ¿no? Nos cuesta mínimo actualmente 100 soles en un consultorio promedio, 120 soles en algunos casos, 150 soles en algunas clínicas. Y lamentablemente las clínicas que cobran más económico, a veces hay consultas de 20, 30 soles, no siempre, y esto hay que decirlo aunque no nos guste, tienen los profesionales más capacitados de nuestra ciudad. Y sucede que en base a todas esas circunstancias, el poblador se ve obligado, ante la facilidad al acceso de los medicamentos, de ir directamente. ¿Qué tendríamos que hacer de repente como autoridades en cuanto al Ministerio de Salud compete para que se evite que el ciudadano que paga sus impuestos, tiene derecho a la salud, pueda tener el privilegio de atenderse ante cualquier situación de emergencia? Tenemos un salud colmatado, tenemos instituciones, hospitales que ya no dan para más. Ahorita tenemos un problema que se viene con los médicos del Hospital Belén y Regional, que no quieren reconocer las autoridades que se han designado por el gobierno regional. ¿Qué podemos hacer respecto? Sé que esto es un problema muy complejo y muy amplio, pero podemos discutirlo justamente después de esta pausa comercial, Javier. Ok, volvemos. Este es el flash informativo de la